abril, ¿no? Como fechas límites. Pero a lo largo de la exposición vamos a ver una novedad con respecto al tema de los comprobantes, ¿no? Y novedades, ¿no? Que también siempre nos ofrece el formulario para la presentación de la declaración anual. Entonces, sin más, vamos a empezar porque al final tenemos una ronda de preguntas y siempre es importante pues, conocer aquellas dudas, aquellas consultas, lo que no haya quedado claro, lo vamos a revisar al final y para eso tenemos la caja de comentarios, por lo que les pediría si que tuvieran alguna duda, alguna consulta, utilicemos esa herramienta. Entonces, empezamos y lo primero que quisiera comentar es el temario de lo que vamos a comentar el día de hoy. Vamos a empezar hablando acerca de quiénes son los obligados a presentar la declaración, cuáles son los medios, cuáles son los canales que tenemos para poder presentar esta obligación. Vamos a hablar acerca de balance de comprobación, de lo que ya les estaba hablando un poquito, de los cronogramas, de las tasas del impuesto, del esquema general de cómo se determina el impuesto a la renta en tercera categoría, principales gastos deducibles también, y al final un caso práctico. Entonces, el día de hoy, por si acaso, solamente vamos a abocar lo que es renta empresarial, ¿sí? El día de hoy, al menos no está programado, tal vez sí para una próxima sesión, lo que es renta de personas naturales, ¿sí? O sea, si yo tributo como renta de primera, segunda, cuarta o quinta, eso, al menos el día de hoy, no lo vamos a tocar, únicamente vamos a ver hoy día renta de tercera, que es la renta empresarial, ¿sí? Por si acaso. Entonces, la base legal de lo que vamos a comentar el día de hoy, lo estamos viendo en pantalla, la ley del impuesto a la renta, conjuntamente con su reglamento, y la resolución de superintendencia 271 del 2019, modificada por la resolución 269 de 2023. Con respecto a esta última resolución, siempre hacemos la aclaración de que no sé si tal vez tengo acá colegas, yo también soy contador, si tengo acá colegas, pues que ya tienen años de experiencia. Antes, si ustedes recordarán, SUNAT generaba un formulario para cada ejercicio, para cada año. Pero desde el 2019 únicamente trabajamos con un formulario, que es el 710 para el caso de renta empresarial y 709 para el caso de personas naturales. Entonces, es por eso que esta resolución 271 de 2019 la vamos a ver de aquí en adelante hasta que eventualmente cambie alguna norma o haya alguna modificación, pero esa resolución la vamos a ver de acá por años. Simplemente se modifica o se actualiza dependiendo del ejercicio que vamos a declarar, en este caso 2023, y por eso les digo que se ha modificado ahora, en diciembre con la resolución 269 del 2023. Ahora bien, empecemos. ¿Quiénes son los obligados a presentar esta declaración? Tenemos dos grandes grupos. El primer grupo son aquellos contribuyentes que hayan generado rentas, o sea, ganancias o pérdidas de tercera categoría y que estén comprendidos en el régimen general del impuesto a la renta o en el régimen MIPE tributario, ¿sí? Ahora, pregunta, internamente, ¿sí? Si yo soy del régimen especial o del régimen MIPE, ¿debo presentar declaración anual? Evidentemente no, estimados amigos, porque como repito y como bien indica la diapositiva, solamente aquellos contribuyentes que sean del régimen general o del régimen MIPE, que estuvieron durante todo o parte del 2023, tienen que presentar esta declaración de la renta anual, ¿de acuerdo? Solamente esos contribuyentes que estén en esos regímenes tributarios. Otra pregunta, sí, internamente solamente, ¿sí? Contéstese por ustedes mismos. Si digamos, yo soy un contribuyente que estoy en el régimen especial, ¿sí? Me inscribí hace años, siempre estuve en el régimen especial, pero en el 2023, digamos, en agosto del 2023, por mi nivel de ingresos, superé el tope del régimen especial, los 525,000 soles, y opté por pasarme al régimen MIPE tributario. La pregunta del millón es, estimados colegas, contéstese para sí mismo, si no oyen todavía el chat, por favor. ¿Debo presentar declaración anual? La respuesta evidentemente es sí, tengo que presentar declaración anual. Ahora, la pregunta siguiente es, ¿y por qué tiempo tengo que presentar la declaración anual? ¿Por todo el ejercicio 2023? O sea, de enero a diciembre, o desde que me cambié al régimen MIPE, en ejemplo, creo que les dije agosto, o sea, desde agosto hasta diciembre. La respuesta, evidentemente, es
desde agosto a diciembre en el ejemplo que yo les estoy poniendo. Puesto que los primeros meses que yo estuve en el régimen especial, a eso se le llama pagos cancelatorios o pagos definitivos, lo que yo hago de impuesto a la renta. En cambio, cuando estamos hablando de régimen general o de régimen MIPE, a estos pagos que yo hago de impuesto a la renta le llamamos pagos a cuenta, ¿de acuerdo? ¿Y a cuenta de qué, Manuela? ¿A cuenta de qué estoy pagando mi impuesto a la renta? A cuenta de la declaración anual, que es justamente el tema que estamos tratando el día de hoy. El régimen especial no presenta declaración anual y el régimen simplificado tampoco. Solamente el régimen MIPE y el régimen general sí presentan este tipo de declaración. Entonces, si eventualmente me cambio a estos regímenes, tengo que presentar mi declaración anual solamente por los periodos que he estado, por los meses que estuve en estos regímenes tributarios. Entonces, ese primer supuesto, estimados colegas, estimados amigos, tal vez es el más común, es el más usual. De repente todos conocemos, si soy MIPE, soy general, debo presentar mi declaración anual. Hasta acá seguramente no les he dicho nada nuevo. Pero recordemos también, y esto es algo que siempre también comentamos en todas las charlas que se dan por este tema, de que, claro, el primer supuesto es el más conocido, pero también hay otro supuesto que también debemos conocer que me obliga a presentar mi declaración anual. ¿Cuál es ese otro supuesto? Lo tenemos en pantalla. Son aquellas empresas, sí, aquellos contribuyentes que realizaron operaciones grabadas con el ITF por haber efectuado pagos de más del 15% de sus obligaciones sin utilizar dinero en efectivo o medios de pago a los que se refiere la ley de bancarización. Manuel, no te he entendido. ¿Qué me quieres decir con este supuesto que me acabas de indicar? Te pongo un ejemplo, ¿sí? Para que me puedas entender de mejor manera. Digamos que somos una empresa del rubro que sea, ¿sí? Somos una empresa de X rubro, construcción, ya para centrar un poquito más el ejemplo. Somos una empresa del sector construcción y en este ejemplo, en el cuadro que les estoy mostrando, tenemos de que durante todo el año 2023, ¿sí? Que es el ejercicio que estamos evaluando, durante todo el año 2023 como punto A, hemos pagado durante todo el 2023, repito, el monto de 980.547 soles, ¿sí? Durante todo el año. Pero de ese monto de 980.000 soles, hemos utilizado medios de pago, punto B, la cantidad de 421.563 soles, ¿sí? O sea, de ese total, que es el punto A, en sí solamente utilizando medios de pago, o sea, me refiero tarjeta de crédito, transferencia, bono de cuenta, cheques, entre otros. De ese total, solamente hemos pagado la cantidad de 421.000 soles. Evidentemente, si yo resto esas cantidades, lo que he pagado, en otras palabras, sin utilizar medios de pago, medios bancarizados, es la diferencia, o sea, 558.984 soles, que es el punto número C. Entonces, si yo regreso a la diapositiva anterior, ¿qué les decía yo? Que si yo he efectuado mis pagos de más del 15% de mis obligaciones de pago, sin utilizar sin utilizar medios de pago, ¿sí? Sin utilizar medios de pago a lo que se refiere la ley de bancarización, también estoy obligado. Entonces, en este ejemplo que yo les estoy colocando, ¿cuál es el 15% del total de mis pagos? El punto D. Pues si le saco el 15% al punto A, tengo mi límite para este ejemplo, que es 147.082 soles. Entonces, si yo resto el punto C con el punto D, que es mi límite, que me indica la ley, entonces tengo mi base imponible por pagar IGB. ¿Qué les quiero decir en otras palabras? Esta empresa, de este ejemplo que yo les acabo de colocar, del cuadro este que estamos viendo, paga ITF por haber superado más del 15% de sus obligaciones de pago sin utilizar medios de pago justamente. Entonces, ¿y en qué casos, Manuel, no utilizo efectivo o medios de pago? Por ejemplo, si es que realizo compensaciones con otra empresa. Les ponía el ejemplo que yo soy del sector construcción. Entonces, digamos, si es que yo, a ver si me ocurre, contrato a otra empresa para que le dé uniformes tal vez a mi personal o adquiero tal vez una máquina para hacer mis obras de construcción y le digo a mi cliente, ¿qué tal si tú me das esa maquinaria o esos uniformes, no sé,
y yo a cambio, por ese mismo valor, hago un servicio de, no sé, tatrajeo de tu oficina y no limpieza, sino tal vez mantenimiento de tu inmueble o una pequeña construcción, que sea por el mismo valor del bien que me estás ofreciendo. Entonces, en ese caso estamos hablando de una compensación, ¿no? Entonces, a eso me refiero que no he utilizado dinero en efectivo o medios de pago, ¿sí? Entonces, ese es el ejemplo que les he querido mostrar, que tal vez no sea muy usual porque tal vez la compensación muchas veces no se utiliza siempre que emitimos una factura, lo que finalmente es cobrarla en efectivo o utilizarla en medios de pago, pero eso supuesto que la ley lo establece y evidentemente hay que comentar. Bien, dicho eso, vamos a pasar a ver ahora quiénes son mejor dicho, cuáles son los medios que tenemos disponibles para poder presentar esta declaración de renta anual 2023. Tenemos dos formularios, ¿sí? Tenemos dos formularios. Un formulario en su versión simplificada y un formulario en su versión completa. Entonces, la pregunta del millón es, Manuel, hay dos formularios, yo puedo utilizar cualquiera, ¿no? ¿Puedo utilizar cualquiera? La respuesta es no. Necesariamente tengo que saber cuáles son los supuestos que existen, que ahora les voy a comentar, y dependiendo de ello es que yo tengo que elegir el formulario que voy a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, como regla general, estimados colegas, estimados amigos, tengamos en mente, tengamos en cuenta de que digamos, como regla general, utilizar el formulario simplificado. ¿Sí? Utilizar el formulario simplificado, ya que este formulario debe ser utilizado por los sujetos que hayan estado en el régimen MIPE o en el régimen general y que hayan tenido pues ganancias o pérdidas durante el 2023. ¿Sí? Por eso es que les digo que en principio este es el formulario que todos deberíamos utilizar. Pero no lo utilizamos si es que estamos en alguno de los supuestos que nos establece el punto 2 que estamos viendo en la diapositiva. Porque si es que yo caigo en alguno de los supuestos que está en este punto 2, ya no utilizo el formulario simplificado, sino que lo que tengo que utilizar es el formulario en su versión completa. Manuel, ¿cuáles son esos supuestos? Los estamos viendo en pantalla. Uno de ellos es que mis ingresos hayan superado las 1.700 UITs. El simple hecho de haber superado las 1.700 UITs, o sea, soy régimen general, me obliga a utilizar este formulario, ¿sí? Me obliga a utilizar ese formulario, ¿sí? Porque, tengamos en cuenta, por si acaso, de que dije si soy régimen general, porque si es que yo supero las 1.700 UITs, yo no puedo estar en el simplificado, en el régimen simplificado, quiero decir, no puedo estar en el régimen especial y no puedo estar en el régimen MIPE tributario. ¿Por qué? Porque si yo ya he superado las 1.700 UITs, ese nivel de ingresos no lo soportan esos regímenes tributarios. Consecuentemente, solamente podría estar en el régimen general. Sí, a eso me referí. Entonces, si es que estoy dentro de ese supuesto de haber superado más de este tope, obligatoriamente tengo que utilizar el formulario en su versión completa. Ahora, si es que yo gozo de algún beneficio tributario, también tengo que utilizar este formulario, o si gozo de estabilidad jurídico-tributaria, que son convenios, o si es que estoy obligado a presentar la declaración informativa de reporte local, reporte maestro, o el reporte país por país, que en otras palabras son las declaraciones de precio de transferencia, o si es que estoy obligado a presentar balance de comprobación, que es algo que también voy a comentar más adelante. Si es que pertenezco al sistema financiero, de por sí, si es que yo estoy dentro de ese sector, debo de utilizar el formulario en su versión completa. También, si es que he presentado el anexo al que se refiere el artículo 12 del reglamento del ITAM. También, si es que he intervenido como adquirente en una reorganización de sociedades. Si es que he deducido gastos por vehículos automotores, que lo dispone el inciso W del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Si es que he realizado operaciones grabadas con el ITF, que era el supuesto el ejemplo que les había dicho al inicio, ese supuesto me obliga a utilizar el formulario en su versión completa. O si es que he celebrado contratos de colaboración empresarial que lleven contabilidad independiente a la de sus socios o partes contratantes. En otras palabras, disculpen, los consorcios. Entonces, si es que yo caigo en alguno de estos supuestos, si es que yo estoy, mejor dicho, dentro de alguno de estos supuestos, necesariamente, estimados amigos, hay que presentar el formulario en su versión completa. Ahora, alguien puede preguntarse,
Manuel, ¿y qué pasaría si es que yo por desconocimiento presenté mi declaración en el formulario simplificado, debiendo haber presentarlo en el completo, porque superé, digamos, las 1.700 UITs, a manera de ejemplo? O al revés, inclusive. ¿Qué pasa si lo presento en el completo, en el formulario en su versión completa, pero debí presentarlo en el simplificado? En ese caso, estimados amigos, estaría cometiendo una infracción porque no estoy declarando de acuerdo a las formas y condiciones que me está estableciendo la administración tributaria. Porque si ustedes revisan el numeral 8 del artículo 176 del Código Tributario, les indica justamente esta infracción. Pero recuerden que igual esta infracción que les acabo de indicar tiene una gradualidad del 100%, o sea, no me pone multa, si es que yo subsano voluntariamente, ¿no? O sea, si es que escuchaste la charla, tal vez esté en una repetición y te enteraste recién en ese momento, y subsanas voluntariamente, pues no hay multa, no habría multa. Simplemente subsanas, regularizas y no habría multa. Bien. Ahora, alguien puede preguntarse, Manuel, yo me acuerdo que hace años se habilitó también el formulario 710 en el PDT. A veces la página es una falla al momento de presentar la declaración. Mejor voy a utilizar el PDT, alguien puede decir. Les comento, estimados amigos, de que ese PDT 710 solamente puede ser utilizado al día de hoy para hacer rectificaciones que correspondan al ejercicio grabable 2019. No está habilitado para presentar declaraciones o rectificaciones del 2020, 21, 22 o 23. ¿Sí? Únicamente se ha creado o se creó en su momento, ya no se amplió la vigencia en el uso, más que para el ejercicio del 2019. En otras palabras, los únicos medios son los que ya les he descrito anteriormente, formulario 710 completo o simplificado. Ahora, como ustedes saben también, el formulario en sí ya está disponible. Ya pueden presentar su declaración anual del impuesto a la renta. Pero si es que algún contribuyente desea esperar tal vez un poco para que SUNAT le dé una ayuda en un precargado de las casillas, puede hacerlo. Porque a partir del 12 de febrero, o sea, de acá más o menos 2 semanas, menos de 2 semanas, ya va a estar habilitado el formulario 710 más un precargado de algunas casillas, una información que se va a llenar de manera automática. ¿Y cuál es esa información? De mi saldo a favor, del ejercicio anterior, de pagos a cuenta, de retenciones del impuesto y del ITAN que he pagado, pero no lo he utilizado como crédito contra mis pagos a cuenta del impuesto a la renta. Entonces, yo podría esperar hasta a partir del 12 de febrero y voy a obtener esta información ya precargada al momento de que ingrese. Ahora, recordemos también que esta información, como siempre digo, es referencial, es informativa. No, SUNAT no le dice al contribuyente, yo te he puesto este monto, no lo puedes modificar. No, para nada. Sean las propuestas que siempre ofrece SUNAT, estaba hablando, propuesta de llenado del 621, propuesta del CIRE, o esta propuesta de casillas también, son propuestas simplemente, son propuestas informativas y evidentemente nosotros debemos de revisar esa información a ver si efectivamente es correcta y si no es correcta, pues simplemente la modifico o la reemplazo totalmente. Bien, hasta acá, estimados amigos, hemos visto ya quiénes son los obligados y hemos visto cuáles son los medios que tenemos para poder presentar la declaración. Vamos a comentar ahora acerca del balance de comprobación. Este balance de comprobación se tiene que presentar conjuntamente con otras declaraciones, pero con la declaración que estoy hablando del impuesto a la renta anual, ¿sí? Se tiene que presentar conjuntamente. Y si recuerdan, les dije de que este balance de comprobación tiene que ser presentado en el formulario en su versión completa, ¿sí? Si recuerdan la lista que yo les mencionaba, ahí establecí, uno de los supuestos era, si es que estoy obligado a presentar balance de comprobación, tengo que utilizar el formulario en su versión completa. Entonces, ¿cómo sé si estoy obligado a presentar este balance de comprobación? Lo sé si es que yo como contribuyente al 31 de diciembre del 2023, mis ingresos superaron las 1.700 UITs. Si es que esto es así,
estoy obligado a presentar este balance de comprobación en el formulario 710 en la versión completa. Ahora, ¿yo cómo puedo saber al momento de que estoy llenando mi declaración anual si es que superé o no superé esas 1.700 UITs? Porque de repente estoy en el formulario simplificado y ahí viendo las casillas que estamos viendo ahora en pantalla, me percato de que, he pasado las 1.700 UITs. Hablando en soles, ahí les había indicado, es 8.415.000 soles, ¿sí? Ese sería el monto hablando en soles. Entonces, si es que yo sumo estas casillas, casilla 463 de ventas netas, casilla 473 que son ingresos financieros, casilla 475 otros ingresos grabados y casilla 477 enajenación de valores y bienes del activo fijo. Si es que yo sumo esto y supero esos 8 millones que les decía, las 1.700 UITs, he pasado 1.700 UITs, consecuentemente debo de presentar balance de comprobación. Ahora bien, sin perjuicio de lo que les acabo de indicar, hay excepciones. Hay excepciones para poder presentar este balance de comprobación. ¿Y cuáles son esas excepciones? Las estamos viendo en pantalla, principalmente si es que soy una entidad supervisada por la SBS y AFP. ¿Y quiénes son esas entidades supervisadas por la SBS? Las entidades bancarias, financieras, de arreglamiento financiero, las empresas de seguro, las cajas, cajas municipales, cajas rurales, de ahorro y crédito, entre otros. Ellos no están obligados a presentar el balance de comprobación. De igual manera, las cooperativas, las entidades prestadoras de salud, los concesionarios de transporte de hidrocarburos por ductos y distribución de gas por red de ductos, y las empresas administradoras de fondos colectivos, solo por las operaciones registradas, considerando el plan de cuenta del sistema de fondos colectivos. Entonces, si es que yo pertenezco a estos tipos de sectores o específicamente a este tipo de empresas, no estoy en la obligación de presentar el balance de comprobación. Sí, estoy hablando ahorita de balance de comprobación, no he dicho declaración anual, por si acaso. La declaración anual, esas empresas sí lo presentan, lo que no presentarían sería el balance de comprobación. Bien, entonces, conociendo esto también del balance de comprobación, vamos a ver ahora el cronograma. Entonces, tenemos dos cronogramas. Un primer cronograma, que es el que estamos viendo ahora en pantalla, y este segundo cronograma. Quiero centrarme más en esto. Sí, quiero centrarme más en este cronograma. Alguien tal vez puede preguntarse. Un momento, disculpa. Ya, entonces les decía, alguien puede preguntarse, Manuel, pero siempre ha habido un cronograma, el cronograma que siempre se daba de abril, perdón, de marzo a abril, como fechas límites. Les comento, estimados amigos, estimados colegas, el año pasado el Congreso generó una norma, que es la Ley 31940, que establece supuestos que benefician a los contribuyentes, sean personas naturales o personas jurídicas, que son consideradas como MIPE. ¿Y cuándo me consideran a mí una MIPE? Una MIPE me consideran a mí cuando no supero las 1.700 UITs. Y alguien puede preguntarse, Manuel, pero yo soy del régimen especial y no supero las 1.700 UITs. ¿Estoy dentro de ese supuesto o tengo que estar en el régimen tributario MIPE? La respuesta es, independientemente de tu régimen tributario, amigo, tú puedes ser del régimen MIPE o del régimen general, y si el simple hecho de no haber superado las 1.700 UITs, lo que te dice la norma es, si es que estás dentro de ese supuesto, debes utilizar este cronograma que estamos viendo en pantalla. ¿Sí? Si es que no he superado las 1.700 UITs, debo de utilizar este cronograma que estamos viendo en pantalla. Entonces, creo que hay un lámina. Acá. El artículo 3 de esta ley que te había comentado, 31940, te indica específicamente que si tú eres persona natural o jurídica, que eres considerada una MIPE, y la base legal de donde te digo yo que no debe superar las 1.700 UITs, es el artículo 4 del texto único ordenado de la Ley del Impulso al Desarrollo Productivo y Comercio Empresarial,
que es el Decreto Supremo 13 del 2013 del PRODUCE. Ahí encuentras lo que te estoy indicando, de que no superará ese tope de 1.700 UITs. Entonces, si es que yo estoy en este supuesto, perfecto, estoy dentro del ámbito de aplicación por no haber superado ese tope, y lo que me corresponde es utilizar este cronograma que estoy viendo en pantalla. En otras palabras, debo de, como máximo, presentar mi declaración de mayo a junio, ¿sí? De mayo a junio. Desde el 27 de mayo sería hasta máximo el 11 de junio, si es que soy buen contribuyente. Entonces, ¿y el otro cronograma quién lo debe de utilizar? Lo deben de utilizar aquellos contribuyentes que no estén, evidentemente, en el supuesto que les acabo de comentar. O sea, si es que yo he superado las 1.700 UITs, debo de utilizar el cronograma que siempre se ha venido manejando, ¿sí? De marzo a abril. En otras palabras, y en resumen, gracias a la ley 31940, para los contribuyentes que sus ingresos no superan las 1.700 UITs, tienen un cronograma especial, llamémoslo entre comillas, que les permite tener más tiempo para poder presentar su declaración anual con fechas límites que van desde mayo hasta junio. Y para el resto de contribuyentes, el cronograma es el que generalmente conocemos, ¿no? De marzo a abril, como fechas límites, ¿no? Repito, lo que dije hace algunas láminas anteriores. El formulario para presentar la declaración anual ya está disponible. Las fechas que yo ahorita les estoy mostrando en el cronograma son fechas límite. Nadie les dice de que ustedes tengan que esperar hasta la fecha que les indique el cronograma. No, es que ya lo pueden presentar desde ahora, evidentemente presenten la declaración y no esperemos hasta las fechas finales o fechas límites que me establece el cronograma. Y ahora alguien puede preguntarse, Manuel, ¿y esta ley solo aplica para este año o es para de acá en adelante? La ley es de acá en adelante. Sí, salvo que la modifiquen, ¿no? Pero al menos al día de hoy está hecha para... Es un beneficio. Entonces, no establece esta ley un tiempo de vigencia o algo así, sino que aplica de acá en adelante. Entonces, conociendo ya si estoy obligado, cuáles son mis medios y cuáles son los plazos que tengo para presentar mi declaración, vamos a ver ahora cuáles son las tasas del impuesto. Y estas tasas para pagar el impuesto a la renta van a depender del régimen tributario en el cual yo me encuentro. Si es que yo soy del régimen general, mi tasa de impuesto a la renta a pagar es de una tasa del 29.5%. Sí, 29.5% que la tengo que aplicar a mi renta neta. Ahora, si es que yo soy del régimen MIPE tributario, tengo que ver que las tasas se les dice progresivas acumulativas. ¿Por qué se le dice progresiva acumulativa? Porque si es que mis ingresos netos, digamos, son hasta 15 UITs, ¿sí? Hasta 15 UITs, mi tasa es del 10%. Y si mis ingresos fueron, bueno, si mis ingresos fueron 18 UITs, ¿cuánto es lo que voy a pagar? Las primeras 15 UITs pagarán la tasa del 10% y el resto, en mi ejemplo, 3 más, porque les dije 18, 3 UITs más, tributarán con la tasa del 29.5. Por eso le decía tasa progresiva acumulativa, ¿sí? Se va acumulando dependiendo de mi nivel de ingresos. Entonces, la UIT a considerar, por si acaso, es la del 2023. Si bien es cierto, la declaración anual se hace al año siguiente, o sea, ahora en el 2024, la UIT que tengo que considerar para los cálculos es la del 2023, ¿sí? Para los cálculos de determinación del impuesto. Pero, aprovechando que hablé hace poco del cronograma, me olvidé de comentarles algo importante. ¿Qué pasaría, estimados colegas, si es que me olvidé, no tuve tiempo, me gané el tiempo, o lo que haya pasado, ¿sí? Situación X, y no pude presentar mi declaración anual en el plazo establecido? La presento al día siguiente, a la semana siguiente, qué sé yo. ¿Qué sucede en esos casos? Lo que sucede es que al no cumplir con esa obligación, evidentemente he cometido una infracción la cual tiene una sanción, multa. Y alguien puede preguntarse, sí, Manuel, hay una multa y la multa es de una UIT, pero como estamos hablando, alguien puede decir, ¿no? Como estamos hablando del ejercicio 2023,
la UIT como multa que tengo que pagar será pues del 2023, ¿no, Manuel? ¿Es la UIT que tengo que considerar? Pues no. ¿Por qué no? ¿Por qué no, estimado amigo? Porque si es que yo he determinado mi obligación de presentar mi declaración en el 2024, es en ese año 2024 que yo he cometido la infracción. Si bien es cierto, la declaración es del 2023, yo he cometido la infracción en el 2024. Por eso, si es que eventualmente tuviera una multa, la multa es una UIT, como les dije, pero la UIT es del 2024. ¿Sí? 2024 sería para efectos de la sanción. Bien, cerrando ese paréntesis, seguimos hablando de las tasas. Como les dije, en el MIPE las tasas son progresivas acumulativas y en el general es una única tasa del 29.5. Ahora bien, ¿qué pasa con esas tasas? ¿Yo las tengo que pagar al final del ejercicio? ¿Se van pagando anticipadamente? Sí, eso, se van pagando anticipadamente, con lo que le llamamos pagos a cuenta. Y esos pagos a cuentas se calculan en base al régimen tributario en el cual yo he estado. Si que yo soy del régimen MIPE tributario, la tasa es del 1% a pagar mensual, siempre que no haya superado las 300 UITs. Y si es que yo pasé las 300 UITs, debo de utilizar un coeficiente que calculo del ejercicio anterior, y si es que no tengo coeficiente, utilizo el 1.5 como tasa. Y en el régimen general, la tasa a pagar mensualmente es de coeficiente que sale del impuesto calculado y los ingresos del ejercicio anterior, con esa división. Y si no tuviera declaración anual, pues utilizo el 1.5. O si es que ese coeficiente es menor de 1.5, utilizo pues el 1.5. Entonces, tengo que verificar justamente esa información de los pagos a cuenta, ¿sí? Los pagos a cuenta. Bien, dicho esto, vamos a ver ahora el esquema de cómo determinar el impuesto a la renta. Entonces, verifiquemos por favor esta lámina que es súper importante y que no está acomodada así necesariamente por temas de espacio. Si nosotros nos situamos al lado izquierdo de nuestra pantalla, empezamos viendo como se conocía antes, un estado de ganancias y pérdidas, o como se conoce ahora, un estado de resultados. A lo largo del año tenemos ingresos, ¿sí? Tenemos ingresos que son nuestros ingresos brutos, y si le restamos el costo que hemos incurrido para tener esos ingresos, tenemos nuestra renta bruta. Y si a esa renta le disminuimos gastos y le adicionamos otros ingresos que nos surgieron del negocio, finalmente obtenemos la renta neta. Entonces, este primer esquema que está al lado izquierdo, como les he dicho, es mi estado de resultados. ¿De acuerdo? Y Manuel, ¿por qué no todo lo has puesto en una sola lámina, no así consecutivo? Por lo siguiente. Les he dicho, estado de resultados, eso es contable. ¿De acuerdo? Eso es nuestro estado contable. Y a ese estado contable que hemos determinado nuestra renta neta, ahora hay que pasarlo a lo tributario, que es la parte que está al lado derecho. Entonces, a esa renta neta que hemos obtenido de manera contable, hay que hacerle los ajustes tributarios, que se le llaman las adiciones y las deducciones, y las pérdidas tributarias, ¿no? En caso de las tuvieran. Que eso es algo que también voy a comentar más adelante, un ejemplo que les tengo más adelante. Entonces, teniendo mi renta neta contable, la uso esos ajustes y lo convierto a tributario. ¿Y qué les quiero decir con eso? De que, estimados colegas, siempre trabajemos con lo contable. Y eso contable, finalmente, transformémoslo a lo que establece, pues, la legislación tributaria. Porque ustedes saben de que muchas veces lo contable, las normas contables, no tienen los mismos criterios que las normas tributarias. Y eso lo voy a decir más adelante con unos ejemplos. Entonces, siempre trabajemos primero a lo contable y transformémoslo después a lo tributario. Entonces, teniendo todos estos ajustes a mi renta neta, ya tengo mi renta neta imponible para efectos tributarios o, de ser el caso, mi pérdida tributaria. Si tengo renta neta,
tengo base de cálculo para determinar un impuesto, le resto los créditos, o sea, los pagos a cuenta que he efectuado, y tal, de ser el caso. Y si tuviera todavía un pendiente, ese es un impuesto a la renta pendiente de regularizar, o de ser el caso, puedo obtener también un saldo a favor, ¿no? Dependiendo de cómo haya tenido actividad durante el ejercicio. Entonces, hablando de los gastos, ahora, estos gastos tienen que tener una relación de causa y efecto. O sea, yo no puedo tener un gasto, yo no puedo erogar un gasto, si es que este finalmente no va a tener un efecto en mis ingresos, en generarme rentas grabadas, o en mantener mi fuente de ingresos, o en haberme generado ganancias de capital. O sea, yo no puedo gastar por gastar, simplemente eso tiene que tener una finalidad, y esa finalidad es seguir generando ganancias, ¿no? Entonces, ese gasto que yo tengo que incurrir, pues debe cumplir criterios de normalidad, de razonabilidad y de generalidad, ¿sí? Entonces, deben cumplir esos criterios. Pero también tengamos en cuenta de que se va a cumplir con el principio de causalidad, aun cuando no se logre la generación de renta. Manuel, tú me acabas de decir que los gastos tienen que estar destinados a generar ingresos, a mantener mi fuente, o a generar ganancias de capital. Y en este último cuadrito azul que está debajo del cuadro rojo que dice gasto, me estás diciendo ahora de que igual me va a considerar mi gasto aun cuando no se genere la renta. ¿A qué te refieres con eso? Lo siguiente. Pensemos en el siguiente ejemplo que yo ahora te voy a decir, ¿sí? Digamos que nosotros somos una empresa televisiva, ¿sí? Y hemos destinado gastos para un piloto de un proyecto televisivo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Hemos gastado en vestuario, en contratar pues al animador, a artistas, qué sé yo. Hemos hecho nuestro piloto, pero nos damos cuenta finalmente de que no hemos obtenido o determinamos finalmente de que nuestro programa no va, o la novela que pensábamos hacer no va. Entonces, ese gasto que nosotros hemos hecho, de vestuario, de pago de planillas, qué sé yo, de camarógrafos, qué sé yo, ¿lo puedo considerar como gasto? La respuesta es sí, lo puedo considerar como gasto. Es más, hay una RTF que es si gustan la apuntan, acá la tengo porque es un caso muy, muy interesante, que es básicamente lo que les acabo de decir, que es la RTF 370 de la sala 4, o sea, guión 4, guión 2018. RTF, si te gusta la punta, 370-4-2018. ¿Qué te dice esta RTF? En este caso que yo les acabo de decir, de que si bien es cierto, no salió mi producción, pero yo incurrí en gastos, SUNAT en su momento quería conocer esos gastos. El contribuyente apeló, se fueron al tribunal fiscal y el tribunal fiscal le dio la razón al contribuyente, diciéndole de que si bien es cierto el contribuyente no obtuvo ingresos porque finalmente no salió el programa televisivo y no hubieron auspiciadores y ellos no hubo ingresos, tenían la intención de generarse ingresos, o sea, era un ingreso potencial, ¿de acuerdo? Entonces, eso fue lo que se evaluó y a eso me refería en este cuadrito azul que les decía de que aun cuando no se logre generar renta, sí que yo estoy evidenciando que mis gastos que he tenido tenían un efecto potencial al menos de generarme ingresos, evidentemente, esto puede ser considerado evidentemente como un gasto. Entonces, bueno, de eso ya hemos hablado, no quiero extenderme tanto porque si no se me va a pasar el tiempo. Son algunos casos también de principios de los que hemos hablado, para centrarme más en lo que son los gastos deducibles que podemos tener nosotros como contribuyentes. Entonces, ustedes saben que existen gastos que podemos deducir y gastos que no podemos deducir. Y dentro de los gastos que sí podemos deducir, existen algunos gastos que están sujetos al límite y algunos que no están sujetos al límite. Entonces, vamos a ver los principales gastos que existen en la ley del impuesto a la renta. Hay más, sí, pero acá estamos poniendo los principales. Como cuáles, por ejemplo, como los intereses por deuda, o sea, que yo me he financiado con tal vez una entidad bancaria, qué sé yo,
esos ingresos, perdón, esos intereses que yo he pagado para obtener mi capital, mi préstamo, quiero decir, son deducibles, pero hay un límite. Sí, el límite lo estamos viendo en pantalla y la base legal también está al costado. Los gastos de movilidad de trabajadores también tienen un límite, que es el 4% de la remuneración mínima vital por trabajador. Las depreciaciones, que existe un cuadro, ¿sí? Una tabla para saber, pues, dependiendo del tipo de bien, del activo fijo que estemos hablando, existen porcentajes. Los gastos destinados también a prestar servicios recreativos a nuestro personal, también hay un límite que es el 0.5% de los ingresos netos. También los gastos por dietas a los directores, o sea, los gastos que se pagan al director por las sesiones que tiene, los cuales no pueden exceder el 6% de la utilidad comercial. Los gastos en remuneraciones de accionistas, de titulares, de parientes de estos titulares, que pueden ser cónyuges, parientes. Existen también límites. Yo simplemente por ser la esposa no le puedo poner una remuneración X o elevada. Existen límites o existen criterios en este caso para poder determinar esos topes. Los gastos de representación, que tal vez es uno de los más conocidos, que es el 0.5 de los ingresos brutos con un límite de 40 UITs. Los gastos de vehículos automotores, que por cierto, este es uno de los supuestos que me obliga a presentar el formulario en su versión completa. Los gastos por concepto de donaciones, también los gastos por pérdida de valor de retorno ocurrida en los fideicomisos de titulización, los gastos por personal con discapacidad, en este caso es todo un beneficio al contratar personas con discapacidad, y que más adelante hay un ejemplo de eso también. Los gastos sustentados, boletas de venta emitidas por contribuyentes del régimen simplificado. Recordemos, estimados amigos, que si bien es cierto, cuando yo compro y mi cliente es una persona del régimen simplificado, o sea, me emite una boleta, no me emite una factura, esa boletita me está dando gasto también, gasto que me puede ayudar a pagar menos impuestos. Entonces, esas boletitas del régimen simplificado, en la medida de que lo haya anotado en mi registro de compras, también es un gasto deducible, pero con un límite del 6% de los montos que estén, pues, en mi registro de compras, con un límite de 200 UITs. Y por cierto, para no olvidarme esto, yo les estoy diciendo boletas de régimen simplificado. Si a mí un contribuyente de régimen MIPE, general o especial, me emite una boleta, esa boleta, por si acaso, no es válida. Si yo estoy contratando con una persona de régimen especial, MIPE o general, el comprobante que este cliente o este proveedor, perdón, en este caso, tiene que emitirme es una factura. No me puede dar una boleta de venta. ¿Cómo me va a dar una boleta de venta a alguien que esté en el régimen especial, MIPE o general? Tiene que darme necesariamente una factura por ese servicio. Es por eso que lo que hablamos acá en este cuadro, pues también en el punto 12, son boletas únicamente del régimen simplificado. Y finalmente, como punto 13, los gastos por viáticos. También hay unos cuadros, unas tablas, para saber cuáles son los límites para este tipo de gastos. También hay gastos por concepto de donaciones, ¿sí? O sea, es que yo estoy donando alimentos que se encuentren en buen estado o, de hecho, aptos para el consumo humano, y estos han sido destinados a entidades perceptoras de donaciones. También tiene un límite que es el 1.5% del total de las ventas, ¿sí? Entonces también tengamos en cuenta ese tipo de gastos. Y así como hay gastos que están sujetos al límite, hay gastos que no están sujetos al límite, que son los que estamos viendo en pantalla. Entre otros, las provisiones por beneficios sociales, o sea, por la planilla de nuestros trabajadores, los gastos de pensiones, por ejemplo, los gastos y contribuciones destinados a prestar servicios de salud, recreativos, culturales y educativos. Esos no tienen tampoco límites. El desmedro de la mercadería tampoco tiene límites. Este tipo de gastos, como les repito, no están sujetos a límites. Hay gastos, repito, sujetos al límite,
no sujetos al límite, hay gastos ahora que están sujetos a alguna condición. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos, ¿sí? De lo que está acá. Vamos a ver, por ejemplo, el punto 4, que tal vez es conocidito, que son los gastos por deudas, los castigos, perdón, por deudas incobrables. ¿Qué pasa si es que yo le vendo algo a alguien al crédito, pasó el tiempo que hemos pactado y no me paga? Le he mandado su carta notarial, le he agotado todos los esfuerzos necesarios para poder cobrarle, pero no me ha podido pagar. Entonces, ¿cuáles son las condiciones específicamente para ese tipo de gasto? Uno, efectuar mi provisión contable. Una vez que yo ya he efectuado mi provisión contable, pues lo que sigue también es evidenciar mis acciones de cobranza. O sea, no es que yo diga, me debe y me senté de versos pesados. No. Evidentemente, después también tengo que verificar uno que la deuda esté vencida, sí, que la deuda esté vencida y después también haber efectuado acciones de cobranza por lo menos en 12 meses. Y finalmente que esta provisión que yo hice al inicio también debe estar reflejada en mi libro de inventarios y balances. ¿Sí? Esas serían las condiciones para yo poder castigar esa deuda que no he cobrado. Otro de los ejemplos puede ser el punto 8, sujetos a condición, que cuando yo incurro en un gasto para comprar un premio, sea dinero o bueno, en este caso especie, que yo he realizado para promocionar mis productos o posicionarme en el mercado, ese gasto tiene una condición. Ejemplo, digamos, soy una empresa nueva en el mercado. Entonces, estoy haciendo un sorteo por ventas mayores a 50 soles. Y estoy sorteando una motocicleta. ¿De acuerdo? La compra de esta motocicleta, que yo voy a destinar como premio, para poder deducirlo tributariamente, tiene una condición. ¿Cuál es la condición? De que evidentemente mis consumidores, o sea, mi público objetivo, sean personas reales. Evidentemente no voy a hacer un concurso para fantasmas, o sea, un concurso simulado, ¿no? Tiene que verificarse que es un concurso real. Y dos, que este concurso se haga, que este premio, perdón, se realice en presencia de un notario. Si es que yo cumplo con esas condiciones, que es público real, y ha sido en presencia de un notario, he cumplido con las condiciones y por lo tanto puedo aprovechar ese gasto. Y otro que también no quiero dejar de lado es el punto 9, que son los gastos o costos que constituyan para su perceptor rentas de segunda, cuarta o quinta categoría. Y esto lo voy a dejar pendiente porque en el ejemplo que tengo más adelante les voy a decir cuál es la condición para este tipo de gastos de rentas de segunda, cuarta o quinta categoría. Y acá está justamente ya el caso práctico. Termino este caso práctico y empezamos con la ronda de preguntas. ¿Sí? Ya son casi las 5, vamos a tener casi como media hora para poder atender sus dudas, sus consultas, algunos aspectos que no hayan quedado claros, los puedo volver a repetir si es que fuera necesario. Entonces, utilicemos la caja de comentarios, el chat, para poder hacer esas preguntas mientras que voy haciendo este caso práctico, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice el caso práctico? Tenemos una empresa, la empresa comercializadora La Joya. Esta empresa tiene como actividad principal la comercialización de alimentos y desarrolla sus actividades desde el año 2018 y se encuentra en el régimen MIPE tributario. ¿De acuerdo? Tenemos una empresa, un momento por favor. Ya, tenemos una empresa, les decía, de que trabaja desde el 2018 y está en el régimen MIPE. Hasta acá, hasta este primer punto, ya vamos sabiendo, está en el régimen MIPE, debe presentar declaración anual. Seguimos. Dice, para efectos de la declaración jurada anual del impuesto a la renta del ejercicio 2023, tenemos la siguiente información. Les voy a mostrar un estado financiero, pero un estado de situación financiera, conocido antes como balance, con valores al 31 de diciembre del 2023. Y este va a reflejar una utilidad antes de participación de utilidades e impuesto a la renta de 528.781 soles.
Sí, acordémonos de este monto de 528.781, o 500.000 ya, tal vez para ser más corto con el monto. Y partiendo de ese monto, vamos a, vamos a efectuar los ajustes tributarios para determinar finalmente la renta imponible. ¿Se acuerdan lo que les decía en láminas anteriores de que teníamos ese esquema que yo les decía que estaba partido y que no estaba partido de casualidad? Justamente eso es lo que vamos a ver. Este contribuyente ha trabajado en base a lo contable y su información contable la vamos a pasar ahora a lo tributario. ¿Qué otros datos tenemos de este caso práctico? De que a lo largo del 2023, la empresa ha hecho sus pagos a cuenta por un valor de 40.000 soles, 40.716 soles, y que eso lo ha venido pagando inclusive también con el ITAN que ha venido pagando, ¿sí? Lo ha ido compensando ahí, contra esos pagos a cuenta. Y al 31 de diciembre de 2023, esa empresa cuenta con 5 trabajadores en relación de dependencia, ¿sí? Por lo cual no está obligada a otorgar utilidades. ¿Sí? Entonces, acá también tenemos un dato importante de que como la empresa no supera los 20 trabajadores, no paga utilidades. Bien, entonces, en base a los datos que hemos visto ya en las láminas anteriores, vamos ya con el caso. Tenemos lo siguiente, tenemos este balance o estado de situación financiera, como se conoce ahora, por el valor, por los datos, por los montos que estamos viendo ahí, pero si se percata, está en rojo el monto que yo les dije que por favor recuerden, 528.781 o 500.000 para más o menos tener la idea. ¿Qué es lo que ha hecho la empresa acá? Lo que ha hecho la empresa es que ha hecho pues su balance a lo largo de todo el año y finalmente ha determinado su utilidad. Entonces, en base a esa utilidad de 528.781, deberá consignarse en la casilla 484 del estado de resultados del PDT o del formulario 710. Y sobre este se van a efectuar los ajustes pertinentes para determinar la renta imponible. Y del análisis de las cuentas del estado de situación financiera y del estado de resultados, se han determinado las siguientes adiciones y deducciones tributarias. Entonces, hasta acá que se ha trabajado lo contable, ¿sí? Lo contable. Hemos trabajado con normas de información financiera, normas internacionales de información financiera u otras normas contables, y ahora lo vamos a pasar ese monto contable a lo tributario. ¿Y cómo lo pasamos? Pues lo que yo he considerado como gastos de acuerdo a mis normas contables, les decía de que no necesariamente funciona de igual manera con lo tributario. ¿Y a qué me refiero? Vamos con 6 ejemplos. El primero de ellos, hemos comprado combustible. La empresa compró combustible, ¿de acuerdo? Este combustible ha sido por el monto de 5.247 soles y está sustentada en comprobantes de pago que no consignan el número de placa del vehículo. Estimados amigos, estimados colegas, si es que yo compro combustible, ustedes sabrán de que se tiene que consignar la placa del vehículo para saber que efectivamente ese gasto de compra de combustible está siendo destinada a uno de los vehículos de la empresa. Entonces, si es que mi factura no indica la placa del vehículo, y la base legal está ahí, en rojo, la pueden observar, si es que no indica mi factura este dato, tributariamente ese gasto no es aceptado. Contablemente sí, evidentemente sí, yo les digo que contablemente no. Y lo han considerado contablemente en el ejemplo. Pero para efectos tributarios, ese gasto que está en menos, sí, que me está restando porque es un gasto, ahora lo tengo que adicionar para que se nete y no se considere, ¿sí? Por eso a eso se le llama adiciones. Ejemplo 2. Hemos tenido también gastos sustentados en comprobantes que no reúnen los requisitos establecidos. ¿Qué es lo que ha hecho la empresa? Ha contabilizado gastos por el monto de 4.117 sustentados en comprobantes que no detallan el servicio prestado ni la cantidad de productos adquiridos. Si yo, por ejemplo, voy a comprar a un restaurante, que es tal vez lo más usual, y me ponen ahí en mi factura por consumo, o me brindan un servicio, dice, por prestación de servicios, y nada más,
O sea, si es que no se detalla la venta de bienes o la prestación de servicios que efectivamente se ha realizado, tampoco es un gasto deducible tributariamente. Consecuentemente, lo tengo que adicionar. Como punto 3, tenemos gastos pagados sin utilizar medios de pago, que es lo que ha hecho la empresa. En el mes de julio ha contabilizado como gasto el importe de 5.222 soles por el concepto de pintado de local, habiéndose realizado la cancelación del servicio en efectivo. Entonces, si es que se ha pagado el importe de 5.000 soles, evidentemente, por el monto, eso tuvo que haber sido bancarizado. Pero ¿qué me dice el ejemplo? Que lo ha pagado en efectivo. Entonces, no ha cumplido con lo que establece la ley de bancarización. Consecuentemente, para efectos tributarios, no se considera como gasto tributario. Como punto 4, tenemos gastos de personal cancelados en el ejercicio 2023. Y es así que tenemos que en el mes de diciembre se ha contabilizado como gasto el monto de 4.120 soles según un recibo por honorarios. Y dicho recibo se ha pagado un mes después de la presentación de la declaración anual. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¿Se acuerdan que antes en los gastos sujetos al límite yo les había dicho que estoy dejando un pendiente y que lo iba a ver en el caso práctico? Ya, este es el que me referí. ¿Qué pasa si es que yo me emiten un recibo por honorarios, digamos, en diciembre? ¿Sí? Me emiten un recibo por honorarios en diciembre y yo lo pago, se me ocurre, febrero del siguiente año. Entonces, si a mí me invitan en diciembre y me brindaron el servicio en diciembre y yo lo termino pagando el siguiente año, ¿es un gasto deducible? ¿Cuál es la condición ahí? La condición ahí en ese caso, que yo no les dije, era que yo tengo que, o yo lo puedo pagar después, sí, pero antes de que haya vencido la declaración anual. Sí, yo le he pagado antes, o la condición es que yo lo tengo que pagar antes de que venza la declaración anual. Entonces, si mi declaración anual, digamos, vence en mayo, ¿sí? De acuerdo al nuevo cronograma, y yo le he pagado en febrero, perfecto, sí lo puedo considerar como un gasto del ejercicio 2023. Sí, sí lo puedo considerar, porque lo he pagado antes del vencimiento de mi declaración, o antes de la presentación, inclusive, de mi declaración anual. Entonces, en el ejemplo, ¿qué me dice? En el ejemplo me dice que lo han pagado después de la presentación. Sí, lo han pagado después de la presentación anual y se tiene que también después de la fecha de vencimiento. Entonces, Manuel, si es que yo no he cumplido con pagar, que era la condición que tú me acabas de decir antes de la declaración anual, si yo le he pagado después, ¿qué pasa en ese caso? ¿Perdí el gasto? La respuesta es no lo pierdes, estimado amigo. Lo que pasa es de que a esa adición, a ese gasto, temporalmente no lo vas a utilizar en el 2023. ¿Sí? No lo vas a utilizar en el 2023 porque no cumpliste con la condición para que sea considerado en ese ejercicio. Lo vas a considerar en el ejercicio 2024. ¿Sí? Por eso, si tú te percatas, en este cuadro, al lado derecho, dice diferencia. Los primeros 3 casos que hemos visto son permanentes. ¿Y por qué dice permanente? Porque hagas lo que hagas, ese gasto no cumple con las condiciones, por lo que permanentemente va a ser una adición y tributariamente no lo vas a poder considerar. A diferencia del punto 4, que a eso le llamamos una diferencia temporal, porque temporalmente, te repito, en 2023 no lo voy a tomar, sino que lo voy a tomar en el 2024. ¿De acuerdo? Espero haya quedado claro. Como punto 5 tenemos los gastos no sustentados en comprobantes de pago. Y lo que ha hecho acá nuestra empresa ha comprado con proformas y ha comprado con notas de venta o notas de pedido, inclusive a veces vemos, por el monto de 3.250 soles. Estimados amigos, contablemente yo te acepto que eso contablemente lo puedas pasar como gasto, pero tributariamente todos sabemos que si no es factura o no es boleta, haga lo que hagas, una proforma no es deducible. De ninguna manera una proforma es deducible como comprobante de pago para pasar un gasto. Entonces, evidentemente ese punto 5 permanentemente no lo voy a poder deducir. Y finalmente tenemos también gastos personales de los accionistas, lo que ha hecho la empresa también contabilizar
la compra de una refrigeradora para el socio, han pagado un taller de guitarra para el hijo de uno de los socios, han comprado una laptop para la sobrina de uno de los socios. Estos gastos, te pregunto, ¿tienen algún efecto, una relación de causa-efecto con la generación de ingresos? Que yo le pague un taller de guitarra al hijo del socio o que se haya comprado su refrigeradora para su casa. Evidentemente que no. Entonces, por eso ese gasto también es una adición permanente y evidentemente no es un gasto tributariamente aceptable. Bien, así como hay adiciones que son no reconocimientos de algunos gastos, existen también lo que son las deducciones, que son una suerte de beneficios, entre comillas, ¿sí? Entre comillas, llamémosle beneficios. No lo son ya, pero digámoslo así. Por ejemplo, ¿qué? Por ejemplo, el contratar personas con discapacidad. Si es que yo contrato, estimados amigos, personas con discapacidad, esto me da un porcentaje adicional de gastos. Y esto va a depender justamente de la cantidad de trabajadores con discapacidad que yo tenga en mi planilla. Entonces, en este caso, en este ejemplo, estamos viendo de que tengo un gasto adicional de 20.000 soles, ¿sí? Por el simple hecho de haber contratado personas con discapacidad. También tenemos el caso de ingresos por dividendos. ¿Sí? Tenemos de que nuestra empresa en el 2023 ha percibido el monto de 28.200 soles por dividendos que tiene unas inversiones en la empresa comercial Mansilla Saca. Y acá quiero hacer también un pequeño paréntesis para que esté bien esto. Piensa en el siguiente ejemplo, por favor. Imagina que tú y yo también, digamos, somos socios, hemos constituido una empresa, ¿sí? Hemos puesto capital y todo para constituir nuestra empresa va súper bien y ha generado utilidades y esas utilidades se han repartido, que son los llamados dividendos, hacia los socios. Entonces, perfecto, hemos recibido nuestra ganancia, todo genial. Y nosotros, posteriormente también, pues, estos dividendos también tributan, ¿sí? Ahora, te cambio un poquito la figura. Imagínate que tú no eres persona natural, sino que eres persona jurídica. Sí, imagínate eso. Que no va a pasar nunca, pero imagínate. Entonces, si es que una empresa, una persona jurídica, tiene acciones en otra persona jurídica, y si esta persona jurídica ha tenido utilidad y le ha repartido dividendos al socio, que es persona jurídica, ¿sí? Repito, si es que te perdiste, yo soy una persona jurídica que tengo acciones en otra persona jurídica. Y esta persona jurídica B, ¿sí? Este es A, socio, y este es B, donde tengo mis acciones. La empresa B, donde tengo mis acciones, ha generado utilidad. Y de esa utilidad ha repartido dividendos a sus socios, a la persona jurídica A. Entonces, ese ingreso que se está generando, la persona jurídica B, la persona jurídica A, ese ingreso que ha recibido, no paga impuesto a la renta. ¿Qué, Manuel? ¿Por qué no paga impuesto a la renta si es un ingreso que se ha generado? Lo siguiente, esta empresa, la empresa B, para poder llegar a determinar esa utilidad, previamente ha pagado impuesto a la renta. Lo hemos visto en el esquema de deducción que te dije anteriormente, y que lo vamos a ver también acá. Si yo he generado utilidad acá, consecuentemente tengo que pagar impuesto a la renta. Y después de esto, distribuir mis utilidades. Entonces, tú ves lógico que si yo he obtenido ingresos acá y he tributado sobre estos ingresos, y sobre estos ingresos que ya han tributado, se los doy a mis socios, vuelva esta empresa que ha recibido el ingreso, vuelva a tributar, ya no tributa. Y eso lo establece el artículo 24, inciso B de la ley del, perdón, 24B de la ley del impuesto a la renta. Lo dice así, ¿eh? Te lo he puesto un ejemplo para que lo entiendas, pero eso textualmente te lo dice el artículo 24. Entonces, nuestra empresa, en el ejemplo, ha recibido ese tipo de ingresos y, por lo tanto, contablemente lo ha considerado como un ingreso, pero tributariamente no se considera como un ingreso para efectos de determinación del impuesto a la renta. Finalmente, tenemos como última deducción lo que es la depreciación acelerada por contrato de leasing. Yo antes les había dicho de que existen lo que es un cuadro para saber los porcentajes máximos de depreciación dependiendo de los tipos de bienes. Pero si es que yo he adquirido un bien, en este caso un vehículo, que es lo que me indica el ejemplo, mediante un contrato de leasing o arrendamiento financiero,
tiene un tratamiento especial. Sí, tiene un tratamiento especial, ahí está la base legal, que me indica de que yo lo puedo no considerar como el cuadro de porcentajes, sino que lo puedo considerar de acuerdo a la vida de este bien, ¿no? Entonces, es por eso que en ese caso no comparo lo que me dice la ley del impuesto a la renta con esta ley especial del leasing y pues tomo esta depreciación acelerada y es ahí donde yo tengo una deducción, ¿sí? Una deducción. Entonces, ya para ir terminando, esta empresa le decía dentro de los datos que ha pagado ITAM. Estos son los datos de cómo es que se ha determinado el pago del ITAM. Y estos son los datos de cómo se ha realizado la compensación de ese ITAM contra los pagos a cuenta, ¿sí? Si ustedes pueden apreciar, y eso es lo importante que quiero que recuerden, si ven la columna del centro que dice impuesto resultante, esta empresa a lo largo del año ha determinado un impuesto, pero unos pagos a cuenta en total de 40.000 soles, ¿sí? Ha determinado pagos a cuenta de 40.000 soles. Esos 40.000 soles los va a aplicar finalmente en su determinación del impuesto. ¿Cómo va a quedar? ¿Se acuerdan del primer monto que les decía que recuerden de 528.781 soles o 500.000 para que sea más fácil? Ya, sobre ese monto contable le hago las adiciones que habíamos hablado y le resto las deducciones que también hemos comentado y de lo contable hemos pasado a lo tributario ahora por una renta neta imponible de impuestos de 654.028 soles. Esa es mi base imponible. Y sobre esa base imponible, si ustedes recordarán, yo soy del régimen MIPE, y como régimen MIPE, aplico pues las tasas del 10% o 29 y 29.5, mejor dicho, porque son tasas progresivas acumulativas. Sobre las primeras 15 UITs, aplico mi tasa del 10% y sobre el restante, aplico la tasa del 29.5. Esto me está determinando, si ustedes pueden observar, un impuesto de 178.460 soles. Ese es el impuesto que estaría pagando la empresa. Pero tiene pagos a cuenta, que era la lámina que hemos visto anteriormente, por un valor de 40.000 soles, lo que me da finalmente un saldo por regularizar de 137.744 soles. Entonces, lo que hemos querido ver, estimados colegas, estimados amigos, es cómo es que llegamos finalmente a la determinación de ese impuesto a la renta, revisando pues que debemos partir de lo contable hacia lo tributario, y para hacer este pase hago mis ajustes, mis adiciones y deducciones. Una vez que ya tengo eso, calculo cuántos son los créditos que tengo, porque esa base imponible que yo ya tengo, pasado a lo tributario, determino mi impuesto, le resto mis pagos a cuenta y voy a determinar si es que tengo un saldo pendiente de pagar o puede ser que tenga un saldo a mi favor. Y bien, hasta acá ha sido la presentación que hemos querido compartir con ustedes la tarde de hoy. Entonces, vamos con la ronda de preguntas. Vamos a ver el chat, a ver qué dudas o qué consultas nos han podido dejar. Ya, acá tengo una pregunta que nos hace Luis Aldave. Dice, buenas tardes, ¿en la compensación debe haber algún documento? Claro, si tú, como le dije, ¿qué pasa en la compensación? Yo les había puesto el ejemplo de que somos una empresa constructora y le queremos comprar una maquinaria a otra empresa. Entonces, igual tienen que emitirse las facturas. O sea, no porque no hay un pago de por medio, estimado Luis y estimados amigos, no quiere decir que no se van a emitir facturas. Esos son los comprobantes que en principio sustentan la operación que se está realizando. Y adicionalmente, lo que se sugiere, estimado Luis, es también tener un contrato de sustento. Sí, tener un contrato de sustento. Entonces, esos serían los documentos, estimado Luis, que te sugiero puedas tener para sustentar esa compensación. Elizabeth nos pedía el cronograma y gracias, Luis, por poder compartirlo en el chat. Elizabeth también nos indica en el chat si puedo repetir la parte del uso de las tasas de la liquidación del impuesto. Claro, estimada Elizabeth. Déjame ir a la diapositiva para que puedas...
Ya, esas son las tasas, estimada Elizabeth. Entonces, dependiendo del régimen tributario en el cual tú estés, debes de utilizar las tasas que corresponden. Si eres régimen general, les decía, la tasa es del 29.5. Ahí no hay tal vez mucha vuelta que dar. Determino mi renta neta y sobre eso le aplico 29.5 y no hay más. Lo algo especial es lo del régimen MI, porque yo les decía que es una tasa progresiva acumulativa. ¿Y a qué me refiero con esto? Digamos que en el año hemos determinado nuestra renta neta y hemos hecho todos nuestros cálculos, adiciones, deducciones, tenemos nuestra base imponible y sobre esa base imponible como que lo pasamos a UITES, ¿sí? Como que lo pasamos a UITES. Entonces, si digamos, esa renta imponible me da unas 22 UITES, se me ocurre, por decir cualquier número, 22 UITES, pues las primeras 15 UITES, estimada Elizabeth, las primeras 15 van a tributar una tasa del 10%. El resto, en mi ejemplo, que serían 7 UITES, ya no van a tributar 10%, van a tributar 29.5%, solamente las 7. Ojo, cuando yo digo que, en mi ejemplo, hemos determinado 22 UITES, no quiere decir que, uy, me pasé las 15 UITES, tengo que pagar sobre todo 29.5. No, no es así. Repito, si yo, por ejemplo, obtuve 22 UITES, las primeras 15 UITES tributan sobre la base del 10% y la diferencia del resto, por ejemplo, 7 UITES, tributarán únicamente estas con la tasa del 29.5. Sumo ambas y determino el impuesto que voy a pagar. Y para que se termine de entender, en el ejemplo, en el caso práctico, perdón, que les he mostrado, está justamente esa aplicación. Acá. ¿Cuánto hemos determinado? A ver, acá. Lo que hemos determinado como impuesto, como renta neta, es el valor de 654.028 soles. ¿Cuánto es 15 UIT? Si yo multiplico 15 por el valor de la UIT del 2023, voy a obtener este monto, 74.250 soles. Entonces, este monto, que son 15 UITs, si yo lo resto con este monto, la diferencia es las UITs restantes. Entonces, estas primeras tributan, les decía, con la tasa del 10%. Hablando en soles, el impuesto de estas 15 UITs primeras es 7.425. Y el resto, que me complete el monto de acá, tributan sobre la tasa de 29.5. Y este sería el impuesto de esa tasa del 29.5. La suma de estos dos es el impuesto resultante en este ejemplo para esta base imponible. Espero, estimada Elizabeth, haber sido claro con el ejemplo. Si no, me dices si de alguna otra manera trato de explicarlo. Judith nos dice, si una empresa está en el régimen MIPE y le dieron suspensión temporal en enero del 2023, está obligado a presentar la declaración. A ver, si una empresa está en el régimen MIPE, le dieron suspensión temporal en enero de 2023, está obligado a presentar la declaración anual por un mes de declaración en cero. Lo que habría que evaluar, estimada Judith, yo te entiendo que puede ser que la empresa le dieron suspensión en enero, o en febrero, o en marzo, y no ha tenido ventas y no ha tenido tal vez compras. Pero lo que nos dice la ley, la resolución de superintendencia 269 del 2023, es que si yo obtuve ganancias, o sea, renta, o pérdida durante todo o parte del 2023. Entonces, recuerda de que no necesariamente nuestras únicas actividades son ventas y compras. Si tenemos planilla de trabajadores, si es que estamos pagando intereses, si es que hemos obtenido ingresos tal vez de otras fuentes, qué sé yo, el simple hecho de tener otro tipo también de actividades se toma en cuenta para determinar si es que yo obtuve ganancias o obtuve pérdidas durante todo parte del ejercicio 2023. En conclusión, para contestar tu pregunta, puede ser que un contribuyente esté en suspensión,
Y podríamos pensar, no he tenido ni ganancias ni pérdidas, pero también evaluemos otro tipo de actividades que pudo haber tenido la empresa, como son los casos que te he dicho de tener planilla o qué sé yo, que le hayan podido determinar alguna ganancia o alguna pérdida. No es determinante la suspensión, en otras palabras. José nos indica de que cuando se aplican los umbrales de la ley de... ¿Cuándo se aplican los umbrales de la ley de produce? Bueno, tendría que revisar la ley, estimado José. No sé específicamente a lo que te refieres. Tendría que revisar la ley. No entiendo. O tal vez creo que te entiendo que serían los topes, porque hay como topes dentro de la misma ley. Pero finalmente se consideran como MIPES siempre y cuando no hayan superado las 1.700 UITs. Ángel Palacio nos pregunta, si tengo reserva legal, ¿en qué casilla o qué casillas van dentro del formulario? Wow, Ángel, ahí sí, no tengo en la mente todos los números de casillas del formulario. Disculpa, tal vez puedas consultar eso en la central de consultas ahí para que lo puedan revisar en ese momento, pero disculpa que no sepa todas las casillas el número de casilla específico. Domingo Chiroque nos pregunta, por favor, si fuera tan amable compartir las... ya, eso por favor lo coordinamos con el Colegio de Contadores, a ver si a todas las personas que se inscribieron, que registraron su correo electrónico, poderles hacer llegar el material. Melina nos pregunta, los gastos que se adicionaron de forma temporal, que cumplieron los gastos y requisitos en el 2023 en la declaración anual, ¿se debe deducir? Yo les decía, y voy a poner la lámina para que tal vez se entienda un poquito mejor. Yo les hablaba del punto 4, ¿sí? El punto 4 les mencionaba el siguiente caso. Me emitieron un recibo por honorarios, yo no lo pago durante el 2023, a manera de ejemplo, sino que lo pago en el mes o meses siguientes del año siguiente, del 2024, para centrarnos un poquito mejor. Entonces, puede generarse la duda, ¿no? Manuel, si el servicio y el recibo por honorarios se emitió en el año 1, 2023, pero el pago, porque ustedes saben que para considerar, hay criterios, ¿no? Para considerar un ingreso o un gasto. Para la renta de cuartas se considera el criterio de lo percibido, o sea, de lo pagado, en otras palabras. Y alguien puede pensar, pero Manuel, si lo he pagado en el año 2, en enero o en febrero del año 2, ¿yo lo puedo considerar ese recibo por honorarios en el año 1 o lo debo considerar en el siguiente ejercicio? ¿Qué les decía que era la condición? La condición me dice de que tú lo puedes considerar en el año 1, o sea, en el 2023, en mi ejemplo, siempre y cuando ese gasto lo hayas pagado antes de la presentación de la declaración anual. Si, digamos, mi declaración me vence en marzo o en abril, si es que yo lo he pagado en enero o en febrero o en el mismo marzo antes de haber presentado la declaración, perfecto, considéralo en el año 1. Pero si tú pagaste ese recibo por honorarios después de haber presentado la declaración anual, ya no lo consideres en el año 1, considéralo en el año 2. ¿Por qué? Porque temporalmente no cumpliste la condición que te establece la ley. Lo cumpliste sí, pero lo cumpliste, digamos, sin observar la condición, por lo tanto, no lo consideres para ese año. Espero haberte respondido, Melina. Mi tocayo Manuel Silvanito nos pregunta, si tengo facturas de compras del año pasado, ¿puedo utilizarlos en la declaración anual? Si tengo facturas del año pasado, no sé si entenderte con el año pasado, el año 2023, porque empezamos 2024, y si es así, evidentemente son facturas del 2023 que se utilizan para la declaración anual del 2023. Pero si tú me dices que si tú quisiste decir que son facturas del año 2022, no, porque el gasto se debió deducir para ese ejercicio. Y en todo caso tendrías que rectificar tu declaración del 22. A ver, Elizabeth nos pone un casito un poco extenso, nos dice lo siguiente. A ver, tengo otras preguntas, porque Elizabeth ya la había atendido. Tenemos tiempo. Vamos con las preguntas de Elizabeth y de Maritza. Elizabeth nos dice, en el caso de una empresa del MIPE tributario en el año 2022 obtuvo
un solo movimiento con saldo a favor, y para el 2023 su único movimiento fue gastos financieros por cobros de mantenimiento de la cuenta bancaria. A la fecha continúa igual y para este caso es mejor darle de baja a la empresa o darle de alta nuevamente, o se prefiere seguir declarando con un saldo a favor hasta que vuelva a generar movimiento. Ya, puede ser que, estimada Elizabeth, tu empresa esté en suspensión. Sí, puede ser que esté en suspensión y que la única actividad que tiene son pues sus gastos financieros de pagar lo que tú dices, que es pagar tu cuenta bancaria o pagar un préstamo que tal vez has pedido. Pero ten en cuenta de que por más que estés en suspensión, estás, en este caso que tú me estás diciendo, estás teniendo una pérdida. Sí, estás teniendo una pérdida. Lo que te dice la ley así textualmente y explícitamente es, si tú obtuviste ganancias o pérdidas en el 2023, tienes que presentar la declaración anual. Entonces, independientemente de si estás activo o si estás suspendido, tienes que presentar esa declaración anual. Ahora, me dices también si es que es mejor darle de baja a la empresa y luego darle de alta nuevamente. A una persona jurídica, estimada Elizabeth, no puede darle de baja y de alta nuevamente, porque la baja se hace ante registros públicos y esa baja es definitiva. No podrías hacer ello. A lo mucho lo que podrías hacer es la suspensión. Maritza nos pregunta, ¿los gastos para personal dentro de la factura detallan alimentación, bebidas alcohólicas? ¿Esos gastos se reparan? Si son para el personal, o sea, digamos, la empresa se fue, lo usual, ¿no? Estas reuniones navideñas. Se fueron con todo el personal a un restaurante porque hicieron ahí su intercambio de regalos o lo que haya sido. Entonces, esos gastos deben detallarse. Entonces, si es que tú vas a tener una fiscalización y te van a observar, oye, esta factura, 20 de diciembre, te has ido, hayas comido, te has pedido 6 pollos a la brasa, 5 combos de chifa y qué sé yo, tú evidentemente puedes sustentarlo, te sugiero seguramente has tomado tus fotos de ese evento y puedes fácilmente demostrar esa situación. Entonces, en resumen, debe de sí figurar pues el detalle de ese consumo en esa factura de tu reunión con trabajadores y adicionalmente también, más que de hecho has tenido o tienes algún sustento de esa actividad. Vamos con una última pregunta que nos dice David. David nos dice, pero en ese caso, ¿qué pasa con la condición de forma de pago de los comprobantes? Ya que al no pagar dentro de la fecha, no cumple con los requisitos para hacer uso del crédito fiscal como con costo o gasto. Entiendo, estimado David, de que te refieres cuando decía el tema de la compensación. En el tema de la compensación, como te digo, hay que tener los medios probatorios necesarios. Entonces, mientras que tú tengas pues tus sustentos, ¿sí? Mientras que tú tengas sus sustentos, emite tu comprobante, no lo vas a poner a crédito, pues, ¿no? Porque evidentemente no va a haber ningún pago, sino que estás viendo una compensación de acreencias, una compensación de servicios, tú no vas a pagar. Entonces, no vas a tener que poner que tu factura es al crédito y por lo tanto no la vas a pasar por la plataforma de confirmación de comprobantes de pago, que entiendo es a lo que te refieres. Tendrías que ponerla que se ha pagado en efectivo. Entonces, estimados amigos, yo sé que hay algunas otras preguntas que recién han entrado en el chat, pero por un tema de tiempo esta charla estaba programada para 1 hora y media y por favor le pediría a las personas que han hecho ahora sus preguntas el puedan canalizar por la central de consultas. De mi parte, esta reunión esta sesión, esta charla ha sido todo lo que hemos querido compartir con ustedes, con estas diapositivas, con esos ejemplos que he podido dar. Mi nombre, como ya les he indicado al inicio, es Manuel León. Para mí ha sido un gusto estar con ustedes y les doy las gracias por el tiempo que se han podido tomar para esta sesión. Eso sería todo. Muchísimas gracias.